¿Alguna vez has despertado de un sueño con la sensación de que había algo más? Un mensaje oculto, una señal divina o una respuesta a tus oraciones. Y si te dijera que Dios puede estar hablándote en tus sueños, mostrándote caminos, dándote advertencias o consolándote en los momentos más oscuros de tu vida, ¿lo creerías? En este video vas a descubrir que los sueños no son simples imágenes sin sentido. Existe un secreto oculto en tus visitas nocturnas, un poderoso mensaje que solo aquellos con fe y disposición pueden entender. Los sueños son puentes entre tu corazón y el cielo, y hoy te revelaré cómo descifrarlos. Piensa por un momento. ¿Y si ese sueño repetitivo que te ha dejado inquieto es una respuesta que estás ignorando? Dios habló a muchos en la Biblia a través de sueños. José, Daniel, el faraón e incluso los reyes. Lo que ellos vivieron puede ser la clave para entender lo que Dios quiere decirte hoy. En los próximos minutos descubrirás cómo Dios ha usado los sueños en la historia bíblica para guiar a su pueblo. Las claves para saber si un sueño proviene de Dios o si es solo fruto de tu mente. ¿Qué hacer cuando Dios te habla a través de un sueño y cómo actuar en consecuencia? Pero antes de comenzar, quiero que comentes en este video la frase «Paz en Cristo». Este es un acto de fe y compromiso con tu vida espiritual. Al hacerlo, no solo te estarás uniendo a una comunidad de creyentes, sino que también estarás permitiendo que el mensaje de Dios alcance a más personas. Dale un like a este video ahora, porque con ese simple acto estarás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar estas palabras. Tú puedes ser un instrumento para llevar la palabra de Dios a otros. Muchas personas que no tienen una iglesia cercana utilizan este contenido como apoyo espiritual. Seamos un canal de bendición para ellos. Te invito a quedarte hasta el final, porque la penúltima lección que compartiré hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora, prepárate, porque estamos a punto de iniciar una jornada de descubrimiento y transformación. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene para ti hoy? Bloque 2. Primer tópico bíblico. Daniel, el profeta que interpretó los sueños de los reyes. Daniel, uno de los grandes profetas de la Biblia, fue usado por Dios para descifrar sueños que marcaron el destino de naciones enteras. La historia nos lleva al reino de Babilonia, donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño tan impactante que le quitó la paz. Era un sueño difícil de entender, y ningún mago ni asesor de la corte fue capaz de interpretarlo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, le reveló el significado a Daniel. En Daniel 2:19, leemos: Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y Daniel bendijo al Dios del cielo. Este pasaje nos muestra que los sueños y visiones pueden ser más que experiencias personales. Pueden ser medios divinos para revelar los planes de Dios y dar respuestas a situaciones que nos parecen imposibles de resolver. Imagina por un momento que estás en la posición de Daniel. Tal vez te encuentras ante una decisión importante o una crisis y sientes que no hay salida. Ahora piensa, ¿y si Dios ya te ha mostrado la respuesta en tus sueños, pero no has prestado atención? Cuando Daniel recibió la revelación, no se glorió a sí mismo. En cambio, le dio toda la gloria a Dios, reconociendo que la sabiduría y el poder vienen del cielo. Este es un ejemplo claro de que Dios utiliza los sueños no solo para hablar, sino también para demostrar su poder y soberanía sobre todo. Pero, ¿qué significa esto para ti hoy? Significa que los sueños que tienes pueden contener mensajes específicos que Dios quiere que entiendas.
Sin embargo, es fundamental que busques su interpretación en él, y no en fuentes humanas o en el mundo. Reflexiona en esto. ¿Cuántas veces has tenido sueños que te han dejado inquieto o que parecen repetirse una y otra vez? Tal vez Dios esté tratando de decirte algo importante. Como dice en Amós 3:7, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Los sueños, al igual que las visiones, son herramientas que Dios usa para revelar sus misterios. No importa quién eres o dónde estás, si tu corazón está abierto a Dios, Él puede hablarte. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? Hay tres claves principales. 1. El sueño apunta a la gloria de Dios. Los sueños divinos siempre te llevan a reflexionar en su poder y su propósito para tu vida. 2. Traen paz o convicción espiritual. Incluso si el sueño es una advertencia, siempre vendrá acompañado de una claridad y una sensación de que Dios está en control. 3. Confirman lo que Dios ya te ha hablado en su palabra o a través de otros medios espirituales. Dios no se contradice y sus mensajes siempre están alineados con la Biblia. En el caso de Daniel, él no solo recibió el significado del sueño, sino también la oportunidad de mostrar a un rey pagano quién era el Dios verdadero. ¿Y tú? ¿Estás listo para permitir que Dios use tus sueños para impactar tu vida y la de los que te rodean? Haz una pausa y piensa. Hay sueños recientes que parecen hablarte. ¿Has orado a Dios para pedirle sabiduría sobre su significado? En este momento, quiero animarte a que escribas en los comentarios: Señor, habla a través de mis sueños. Al hacerlo, estás declarando tu deseo de escuchar y entender lo que Dios quiere decirte. La historia de Daniel nos demuestra que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a escuchar su voz. Así que hoy te invito a abrir tu corazón, buscar su guía y recordar que los sueños son puertas que Dios abre para mostrarte sus caminos. En el próximo bloque descubrirás cómo José, el hijo de Jacob, fue guiado por Dios a través de sus sueños y cómo sus experiencias pueden ayudarte a comprender tu propósito divino. No te lo pierdas. José, los sueños que revelaron su destino y el plan de Dios. ¿Alguna vez te has sentido incomprendido o rechazado por los demás, a pesar de saber que Dios tiene un propósito para ti? La historia de José, el hijo de Jacob, es un poderoso ejemplo de cómo Dios habla a través de los sueños y cómo esos sueños pueden enfrentarte a pruebas antes de que se cumpla su propósito en tu vida. En Génesis 37:5-7 leemos: Y José tuvo un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo aún más. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he tenido. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Desde el principio, José fue elegido por Dios para un propósito mayor. Sus sueños no solo predijeron su futuro como líder, sino también la provisión divina que salvaría a muchas vidas en un tiempo de hambruna. Pero lo que es impactante es cómo estos sueños también lo llevaron a una serie de pruebas: el rechazo de sus hermanos, la venta como esclavo y el encarcelamiento injusto. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha dado una visión o un propósito, pero las circunstancias parecen ir en contra de ese sueño? José nos muestra que, incluso cuando todo parece oscuro, Dios está trabajando en los detalles para cumplir su promesa. En Génesis 50:20, José dice una frase poderosa a sus hermanos, quienes lo habían traicionado:
Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y conservar la vida a muchos pueblos. Esta reflexión nos enseña que los sueños que vienen de Dios no son solo para tu beneficio personal. Son herramientas que Dios usa para bendecir a otros a través de ti. ¿Qué podemos aprender de los sueños de José? 1. Los sueños de Dios pueden ser incomprendidos por otros. No todos a tu alrededor entenderán lo que Dios te ha mostrado. Algunos incluso pueden oponerse o criticarte. 2. El camino hacia el cumplimiento del sueño puede ser difícil. Dios usó cada prueba en la vida de José para prepararlo. La venta como esclavo lo llevó a Egipto y la injusticia lo llevó a la prisión, pero ambos lugares eran escenarios necesarios para su ascenso. 3. Los sueños de Dios siempre se cumplen en su tiempo perfecto. Aunque pasaron años desde que José tuvo sus sueños hasta que se cumplieron, Dios no falló en su promesa. Piensa en esto. Hay sueños que Dios te ha revelado, pero aún no has visto su cumplimiento. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios está trabajando en el proceso incluso cuando no lo entiendes? Una reflexión personal. Es importante recordar que Dios no se equivoca. Si te ha dado un sueño, también te dará los medios y la fortaleza para alcanzarlo. Las pruebas que enfrentas no son obstáculos, sino escalones hacia el propósito que Dios tiene para ti. Una palabra de aliento. Quiero que hoy escribas en los comentarios: Dios está trabajando en mi sueño. Esta es una declaración de fe que refleja tu disposición a confiar en el tiempo y el propósito de Dios, aunque no puedas ver el camino claramente. En la historia de José, vemos cómo Dios usó lo que parecía ser un desastre para traer bendición. Tus sueños también pueden ser parte de un plan más grande que aún no puedes imaginar. En el próximo bloque hablaremos sobre el faraón y el sueño que cambió el destino de una nación entera. Descubrirás cómo Dios puede usar los sueños para impactar no solo tu vida, sino también a los que te rodean. Prepárate para esta poderosa revelación, el sueño del faraón, una nación salvada por una visión divina. Imagina que un sueño puede cambiar el destino no solo de una vida, sino de toda una nación. Esto fue lo que sucedió con el faraón, el rey de Egipto, cuando tuvo un sueño inquietante que nadie en su reino podía interpretar. En Génesis 41, 1-4 leemos: Y aconteció que al final de 2 años completos, el faraón tuvo un sueño. He aquí que estaba junto al río, y del río subían 7 vacas hermosas y gordas, y pacían en el prado. Y he aquí que otras 7 vacas subían tras ellas del río, feas y endebles, y se pusieron junto a las vacas primeras en la orilla del río. Y las vacas feas y endebles devoraron a las 7 vacas hermosas y gordas. Este sueño causó gran angustia en el faraón, y sus asesoradores y magos no pudieron darle una respuesta satisfactoria. Fue en ese momento que José, quien se encontraba en prisión, fue llamado a interpretar el sueño. José, con humildad, reconoció que la capacidad de interpretar los sueños no venía de él, sino de Dios. En Génesis 41:16, José responde al faraón: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Este acto de fe nos muestra que, cuando Dios te usa para un propósito, Él mismo te da la sabiduría y las palabras necesarias para cumplirlo. La interpretación del sueño. José explicó que el sueño del faraón representaba 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Esta revelación fue más que una advertencia, era una oportunidad divina para que Egipto se preparara y fuera un refugio en tiempos de crisis.
En Génesis 41, 33, 36, José no solo interpretó el sueño, sino que propuso una estrategia para administrar los recursos durante los años de abundancia y garantizar la supervivencia durante los años de escasez. Este consejo no solo salvó a Egipto, sino también a muchas naciones que dependieron de sus provisiones. Lecciones que podemos aprender. 1. Dios usa los sueños para prepararnos. El sueño del faraón fue una alerta divina que salvó vidas. En tu vida, Dios puede usar sueños para prepararte para los desafíos que vienen o para mostrarte oportunidades que no has considerado. 2. Busca la interpretación en Dios. Así como José reconoció que solo Dios podía darle significado al sueño del faraón, tú también debes buscar a Dios cuando te encuentres ante un sueño que te inquiete. La respuesta no está en el mundo, sino en quien conoce los misterios del cielo. 3. Dios puede usar a cualquiera, incluso en las circunstancias más difíciles. José estaba en prisión, olvidado y sin esperanzas humanas, pero Dios lo usó para un propósito mayor. Si sientes que estás atravesando un momento oscuro, recuerda que Dios tiene el poder de usarte, incluso en tu debilidad, para algo extraordinario. ¿Cómo se relaciona esta historia contigo? Es posible que Dios te esté advirtiendo o preparando a través de tus sueños. Tal vez haya algo en tu vida que necesite un cambio. O quizás Dios te esté mostrando una oportunidad que aún no has visto. El sueño del faraón nos enseña que cuando confiamos en Dios y nos preparamos según sus instrucciones, Él nos protege y provee en los momentos más difíciles. Una reflexión profunda. Pregúntate, ¿hay algo que Dios te esté revelando en este momento, pero no lo has tomado en serio? ¿Estás dispuesto a buscar su guía para entender su propósito? Una acción de fe. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, abre mis ojos a tus propósitos. Al hacerlo, estás declarando tu deseo de entender lo que Dios quiere mostrarte a través de tus sueños y experiencias. La conexión entre tus sueños y tu propósito. No olvides que los sueños no son solo imágenes sin sentido, como vimos en la historia del faraón. Pueden ser canales por los cuales Dios te da sabiduría, te advierte o te prepara para lo que viene. Por eso, te invito a mantenerte sensible a la voz de Dios y a buscar su orientación en todo momento. En el próximo bloque descubrirás cómo Dios usó los sueños para advertir y proteger a María y José, los padres terrenales de Jesús. Esta poderosa historia te mostrará la importancia de obedecer a Dios cuando te habla en los momentos cruciales de la vida. No te lo pierdas. Los sueños que protegieron a Jesús, las advertencias a María y José. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios utiliza los sueños para protegernos de los peligros? En la historia de María y José, vemos una serie de sueños que fueron claves para garantizar la seguridad del Hijo de Dios, Jesús, en los momentos más críticos de su vida. Temprana, uno de los pasajes más conocidos, se encuentra en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Este momento fue crucial. Herodes, consumido por el miedo de perder su trono, había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Pero Dios, en su infinita sabiduría y protección, usó un sueño para advertir a José y salvar la vida de Jesús. Los sueños como una herramienta de protección. Este no fue el único sueño que recibió José. En Mateo 2:19-20 leemos otro evento donde Dios usó un sueño para guiarlo. Pero después de muerto Herodes,
He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño». A través de estos sueños, Dios no solo protegió a su hijo, sino que también mostró cómo guiar a una familia en momentos de gran peligro. ¿Qué nos enseñan estas historias sobre los sueños? 1. Dios puede hablarte en los momentos de mayor necesidad. En los momentos de incertidumbre y peligro, Dios utiliza los sueños para darte instrucciones claras y mostrarte su protección. 2. La obediencia a los sueños divinos es clave. Imagina si José hubiera ignorado el sueño y no hubiera huido a Egipto. La obediencia inmediata es fundamental para ver el propósito de Dios cumplido. 3. Los sueños pueden ser un medio para preservar vidas. Al igual que en el caso de José, los sueños pueden contener instrucciones que protegen no solo tu vida, sino también la de aquellos a tu alrededor. ¿Cómo se aplican estas lecciones a tu vida? Quizás no te encuentras huyendo de un rey como Herodes, pero puede que estés enfrentando decisiones importantes o peligros invisibles. Dios puede usar los sueños para guiarte y protegerte de situaciones que no puedes ver por ti mismo. Una reflexión personal. Imagina que Dios te está mostrando algo importante en tus sueños. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Muchas veces, la voz de Dios llega a nuestra vida de manera sutil, y los sueños son una de sus formas de comunicación más poderosas. Una acción de fe. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios, «Señor, guía mis pasos a través de tus sueños». Esta declaración refleja tu compromiso de abrir tu corazón y oídos espirituales a lo que Dios quiere mostrarte. ¿Por qué los sueños son tan poderosos? Los sueños tienen la capacidad de romper las barreras de la razón y hablar directamente a tu espíritu. Como vemos en la historia de José y María, los sueños no solo les mostraron lo que debían hacer, sino que también les dieron paz y dirección en momentos de gran incertidumbre. Una conexión personal. Pregúntate, ¿hay algún sueño reciente que te haya inquietado o llamado la atención? ¿Has orado a Dios para pedirle claridad y sabiduría sobre su significado? El impacto de tu obediencia. Así como José protegió a su familia obedeciendo los sueños de Dios, tu obediencia también puede traer bendición y protección no solo a tu vida, sino también a la vida de los que amas. En el próximo bloque, descubrirás una historia de la Biblia donde los sueños fueron usados como una advertencia colectiva, impactando a una ciudad entera y mostrando la gracia de Dios en medio del juicio. No te pierdas el próximo paso en esta jornada de revelación y descubrimiento. Los sueños que advierten, el caso de los magos y el rey Herodes. ¿Pueden los sueños ser una herramienta de Dios para protegernos de engaños y peligros? La historia de los magos que visitaron a Jesús nos revela cómo Dios utiliza los sueños para proteger a sus hijos y desviarlos de las trampas del enemigo. En Mateo 2:12 leemos, «Pero siendo advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino». Este pasaje nos sitúa después del nacimiento de Jesús, cuando los sabios de Oriente habían seguido una estrella hasta Belén para adorar al recién nacido rey de los judíos. El rey Herodes, lleno de celos y temor por perder su poder, intentó engañar a los magos, pidiéndoles que le informaran sobre la ubicación del niño para supuestamente adorarlo. Sin embargo, su verdadera intención era destruir al Mesías. Dios, conociendo los planes malignos de Herodes, les habló a los magos a través de un sueño, advirtiéndoles que no volvieran a su presencia y que tomaran otro camino de regreso. ¿Qué podemos aprender de esta historia? 1.
Dios utiliza los sueños para alertarnos sobre el peligro. Los magos no tenían manera de saber los planes oscuros de Herodes, pero Dios, que todo lo sabe, usó un sueño para protegerlos a ellos y a su plan de salvación. 2. La obediencia inmediata es fundamental. Los magos no cuestionaron la advertencia ni trataron de racionalizarla. Simplemente obedecieron y tomaron un camino diferente, lo que garantizó su seguridad y protegió al niño Jesús. 3. Los sueños pueden ser un medio de dirección divina. A través del sueño, Dios no solo protegió a los magos, sino que les mostró una nueva dirección. Esto nos enseña que cuando estamos dispuestos a escuchar a Dios, Él nos guía en el camino correcto. ¿Qué significa esto para ti? Dios continúa usando los sueños como una herramienta para advertirnos y mostrarnos su voluntad. Puede ser que algún sueño que hayas tenido recientemente contenga una advertencia o un mensaje de protección. El desafío es estar sensibles a su voz y disposición para obedecer. Una reflexión profunda. ¿Te has encontrado en situaciones donde sientes que Dios te está advirtiendo sobre algo, pero no estás seguro de qué hacer? Los magos nos enseñan que, cuando seguiste a Dios en el pasado y Él te ha mostrado su camino, Él no te abandonará en momentos de confusión. Una acción de fe. Escribe en los comentarios: Señor, protégeme y guía mis pasos. Esta declaración es una forma de reconocer que confías en Dios para dirigirte, incluso en momentos de incertidumbre. ¿Cómo reconocer una advertencia de Dios en tus sueños? Claridad. Los sueños de advertencia divina a menudo vienen acompañados de una sensación de urgencia o de paz, dependiendo de la naturaleza del mensaje. Alineación con la palabra de Dios. Los mensajes de Dios nunca contradicen su palabra. Si un sueño te lleva a un camino que va en contra de la Biblia, no es de Dios. Sabiduría y discernimiento. Como los magos, debemos estar atentos a los mensajes de Dios y pedir sabiduría para discernir su significado. Una conexión personal. Toma un momento para reflexionar. ¿Has tenido alguna vez un sueño que te advirtió sobre una decisión o situación? ¿Cómo reaccionaste? ¿Seguido el consejo divino o tomaste otro camino? Los magos nos muestran la importancia de obedecer inmediatamente cuando Dios nos habla, porque su tiempo y su dirección son perfectos. El impacto de la obediencia a Dios. Si los magos no hubieran obedecido, la historia pudo haber sido muy diferente. Su obediencia no solo protegió a Jesús, sino que también garantizó que los planes de salvación continuaran. Tu obediencia también puede ser un instrumento para cumplir el propósito de Dios, no solo en tu vida, sino también en la de otros. Una promesa de Dios para ti. Así como los magos fueron guiados y protegidos, tú también puedes confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Los sueños son solo uno de los medios que Él utiliza para mostrarte su camino. En el próximo bloque, exploraremos cómo Dios usó los sueños en la vida de Gideón para darle valor y fortaleza en un momento de gran debilidad. Descubrirás que Dios puede utilizar los sueños para afirmarte y darte la seguridad que necesitas para enfrentar los desafíos de la vida. No te lo pierdas. Gideón, el sueño que dio valor al llamado de Dios. ¿Alguna vez te has sentido inseguro o incapaz de enfrentar un desafío que Dios te ha puesto en el camino? La historia de Gideón nos recuerda que Dios no solo te llama a grandes propósitos, sino que también te da la seguridad y el valor necesario para cumplirlos. Y una forma en que lo hace es a través de los sueños.
En Jueces 7, 13, 14 leemos: «Y cuando llegó Gideón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí que yo soñé un sueño, veía un pan de cebada, que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó, y ésta cayó, y la volteó de arriba abajo, y la tienda quedó derribada. Entonces su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gideón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento». Este pasaje nos lleva a una noche antes de la gran batalla entre el pueblo de Israel, liderado por Gideón y los madianitas. A pesar de haber recibido un llamado directo de Dios para librar a su pueblo, Gideón aún sentía dudas e inseguridad. Pero Dios, conociendo su corazón, le dio una señal poderosa a través del sueño de un enemigo. ¿Qué nos enseña este sueño? 1. Dios utiliza los sueños para afirmar tu propósito. El sueño del madianita no fue una coincidencia. Fue una confirmación divina para Gideón de que Dios ya había entregado la victoria en sus manos. 2. Dios puede usar a cualquiera para transmitir su mensaje. Lo impactante es que el sueño no fue dado a un israelita, sino a un soldado del ejército enemigo. Esto nos recuerda que Dios puede hablar a través de cualquier persona o situación para revelar su voluntad. 3. Los sueños pueden traer valor en momentos de debilidad. Cuando Gideón escuchó la interpretación del sueño, su miedo se transformó en valor y se levantó confiado para liderar al ejército de Dios. ¿Qué significa esto para ti? Quizás Dios te ha llamado a hacer algo grande, pero las dudas y los temores te han detenido. Esta historia nos enseña que Dios no solo te da una misión, sino que también te da señales y confirmaciones para recordarte que Él está contigo en el camino. Una reflexión personal. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a hacer algo, pero no te sientes capaz? Recuerda esto: Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Y cuando sientas miedo o dudas, Él enviará las señales necesarias para fortalecer tu fe. Una acción de fe. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, confirma tu propósito en mi vida. Esta declaración es una forma de abrir tu corazón a las señales y confirmaciones que Dios quiere darte. La obediencia transforma tu miedo en valor. Después de escuchar el sueño y su interpretación, Gideón no solo se sintió seguro, sino que se levantó con determinación para cumplir el propósito de Dios. Este es un ejemplo claro de que la obediencia a Dios te da fuerza y te permite superar tus inseguridades. ¿Cómo identificar una señal de Dios en tu vida? 1. Viene acompañada de paz. Aun cuando la tarea sea grande, Dios te da una paz que supera todo entendimiento. 2. Confirma su palabra. Las señales y sueños que vienen de Dios siempre están alineados con las promesas y principios de la Biblia. 3. Te impulsa a la acción. Como Gideón, una señal divina te motiva a dar el próximo paso con confianza en Dios. Una conexión personal. Tómate un momento para reflexionar. Hay una misión o llamado que Dios te ha dado, ¿pero aún dudas en tomarlo? ¿Has orado para que Dios confirme su propósito en tu vida? El impacto de creer en los planes de Dios. La historia de Gideón nos muestra que, cuando crees en lo que Dios te dice y sigues sus instrucciones, puedes experimentar milagros que superan tus expectativas. Lo que parecía imposible se vuelve una realidad cuando te rindes completamente a su voluntad. En el próximo bloque, exploraremos cómo Dios usó un sueño para revelar su plan de salvación a un hombre incrédulo
y cómo su fe transformó no solo su vida, sino la de una nación entera. No te lo pierdas, el sueño de Nabucodonosor, una advertencia de Dios sobre la soberbia. ¿Alguna vez has sentido que tu orgullo o tus logros te han distanciado de Dios? La historia del rey Nabucodonosor nos recuerda que Dios, en su misericordia, nos advierte cuando nuestra arrogancia nos lleva por un camino peligroso. En esta historia, Dios usó un sueño para mostrarle al rey el peligro de su soberbia y su necesidad de reconocer la soberanía divina. En Daniel 4:10-12 leemos el sueño del rey. He aquí que en medio de la tierra había un árbol cuya altura era grande. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le veía desde los confines de toda la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Sin embargo, en el mismo sueño, el rey vio a un vigilante que ordenó que el árbol fuera cortado, dejando solo el tocón y las raíces, expuesto al rocío del cielo y a la humillación. Este sueño llenó al rey de temor, y al no encontrar a nadie que pudiera interpretarlo, acudió a Daniel, quien le dio una respuesta clara y honesta: la interpretación del sueño. Daniel explicó que el árbol representaba al propio Nabucodonosor y su gran reino. Dios le había otorgado poder y gloria, pero su soberbia lo estaba llevando a su propia ruina. El corte del árbol representaba la humillación que el rey sufriría si no reconocía que todo su poder venía de Dios. En Daniel 4:25 le dice: serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y te darán a comer hierba como a los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Qué podemos aprender de esta historia? 1. Dios usa los sueños para advertirnos, como Nabucodonosor. A veces nos encontramos tan absorbidos en nuestros logros que olvidamos que todo lo que tenemos viene de Dios. Los sueños pueden ser una forma de que Dios nos llame la atención antes de que sea demasiado tarde. 2. La humildad es clave para mantener una relación con Dios. El rey tuvo que ser humillado para entender que su poder no era eterno y que solo Dios tiene el control sobre todas las cosas. 3. Dios es misericordioso, incluso en el juicio. Aunque el sueño del rey era una advertencia de juicio, también contenía una promesa: si reconocía a Dios, sería restaurado. ¿Cómo se relaciona esto contigo? Quizás Dios te ha estado advirtiendo sobre alguna actitud de orgullo o autosuficiencia en tu vida. Esta historia nos recuerda que Dios no quiere humillarnos para castigarnos, sino para restaurarnos y acercarnos a Él. Una reflexión personal. ¿Hay alguna área de tu vida donde hayas estado dependiendo de tu propia fuerza en lugar de depender de Dios? ¿Estás dispuesto a rendirte ante Él y reconocer su soberanía? Una acción de fe. Escribe en los comentarios: Señor, todo lo que soy y tengo viene de ti. Esta declaración es una forma de reconocer que Dios es el dador de todas las cosas y que sin Él no somos nada. La restauración de Nabucodonosor. Después de pasar 7 años en una condición humillante, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios. En Daniel 4:34-35 dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Cómo puede Dios restaurarte hoy? Si estás dispuesto a reconocer que todo lo que tienes viene de Dios y que Él tiene el control, puedes experimentar su restauración y su paz en todas las áreas de tu vida. En el próximo bloque
descubrirás cómo Dios usó un sueño para revelar un mensaje de juicio y redención en el libro de Amós, y cómo esto puede relacionarse con la justicia divina en tu vida hoy. No te lo pierdas. El sueño como mensaje de juicio y redención. El llamado de Amós. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios te está mostrando algo que necesitas cambiar en tu vida? En el libro del profeta Amós vemos cómo Dios utilizó visiones y sueños para revelar no solo su juicio, sino también su llamado al arrepentimiento y a la redención. Amós era un pastor humilde y un cuidador de sicómoros, alguien que no provenía de una línea de profetas, pero que fue elegido por Dios para transmitir un mensaje poderoso al pueblo de Israel. Una de sus visiones más impactantes fue la del Cordero de Plumada, una imagen simbólica que refleja el juicio divino. En Amós 7:7-8 leemos: «Me mostró así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plumada, y en su mano una plumada de medir. Y el Señor me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: una plumada. Entonces dijo el Señor: He aquí, yo pongo plumada en medio de mi pueblo Israel, no lo pasaré más». Este mensaje era claro. Dios estaba midiendo la rectitud de su pueblo y encontrando los faltos. La plumada representaba el estándar divino de justicia y verdad, y su juicio venía porque el pueblo había rechazado sus caminos y se había apartado de su voluntad. ¿Qué podemos aprender de esta visión? 1. Dios utiliza los sueños y visiones para alertarnos. La plumada no solo era una advertencia, sino una llamada urgente a la reflexión y al cambio. Dios nos habla para mostrarnos en qué áreas de nuestra vida necesitamos alinearnos con su voluntad. 2. El juicio de Dios es justo, pero su gracia es mayor. Aunque el mensaje de Amós era duro, su finalidad no era solo castigar, sino llevar al pueblo al arrepentimiento y a la restauración. 3. Dios llama a cualquiera dispuesto a escuchar. Amós no era un profeta de renombre ni alguien poderoso, pero su disposición para obedecer a Dios le permitió ser usado como su mensajero. ¿Qué significa esto para ti hoy? Dios puede estar mostrándote a través de sueños y circunstancias en qué áreas de tu vida necesitas hacer cambios. Su llamado no es para condenarte, sino para invitarte a una relación más profunda y significativa con Él. Una reflexión personal. ¿Hay alguna parte de tu vida donde sientas que no estás viviendo según el estándar de Dios? ¿Has sentido que Dios te está llamando a reflexionar y hacer cambios, pero has ignorado ese llamado? Una acción de fe. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios: Señor, alinea mi vida a tu voluntad. Esta declaración refleja tu deseo de vivir una vida que agrada a Dios y tu disposición para escuchar su voz en tu corazón. El llamado al arrepentimiento. Dios siempre da oportunidades para el cambio, como lo hizo con el pueblo de Israel. A través de Amós, Dios puede estar llamándote hoy a reevaluar tu vida y alinearte con su voluntad. Su juicio no es final si estás dispuesto a volverte a Él. ¿Cómo identificar el llamado de Dios en tu vida? 1. Viene con claridad. Dios no confunde. Cuando te habla, te muestra lo que necesitas cambiar y cómo hacerlo. 2. Se alinea con su palabra. Sus llamados siempre están en concordancia con los principios de la Biblia. 3. Te impulsa al arrepentimiento y no a la culpa. El propósito de Dios no es hacerte sentir culpable, sino llevarte a una transformación interna. Una conexión personal. Toma un momento para pensar. ¿Has tenido algún sueño o experiencia reciente que te ha hecho reflexionar sobre tu relación con Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer su voz, aunque signifique hacer cambios difíciles? El impacto de responder
al llamado de Dios, así como el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de volver a Dios. Tú también puedes tomar esa decisión hoy. No importa lo que hayas hecho o qué tan lejos te sientas, Dios está siempre dispuesto a recibirte y restaurarte. En el próximo bloque, exploraremos una historia donde Dios usó los sueños para mostrar su plan de salvación a través de Jesús, revelando su poder y su propósito eterno. No te pierdas esta poderosa revelación, el sueño de José, la revelación del plan de salvación. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a una misión que parece imposible de cumplir? La historia de José, el esposo de María, nos muestra cómo Dios puede usar los sueños para revelar su plan divino y fortalecernos para aceptarlo. En Mateo 1:20-21 leemos: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. José estaba atravesando un momento de gran incertidumbre. Descubrir que María, su prometida, estaba embarazada, lo puso en una situación difícil. En su humanidad, consideró dejarla en secreto para evitar su humillación pública. Pero Dios, que siempre tiene un plan perfecto, le habló a través de un sueño para revelarle su propósito y darle el valor necesario para aceptarlo. ¿Qué podemos aprender de este sueño? 1. Dios te habla en los momentos de incertidumbre. Cuando José no sabía qué hacer, Dios usó un sueño para darle dirección y paz. Esto nos recuerda que Dios está presente en nuestros momentos más oscuros y confusos. 2. Los sueños pueden revelar un propósito mayor. El sueño de José no solo era una respuesta a su dilema personal, sino una parte crucial del plan de salvación para toda la humanidad. 3. La obediencia a Dios siempre tiene recompensas eternas. José obedeció a Dios sin dudar y asumió el papel de proteger y cuidar al Hijo de Dios. Su obediencia cambió el curso de la historia. ¿Qué significa esto para ti? Quizás te encuentras en un momento donde no sabes qué decisión tomar. Esta historia nos muestra que, cuando buscamos a Dios y estamos dispuestos a escuchar su voz, Él nos dará la dirección y el valor que necesitamos. Una reflexión personal. ¿Has buscado a Dios en tus momentos de incertidumbre? ¿Estás dispuesto a obedecer, incluso cuando su voluntad no parece fácil? Una acción de fe, escribe en los comentarios: Señor, guía mis decisiones en tu voluntad. Esta declaración refleja tu deseo de escuchar y obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida. La importancia de la obediencia inmediata. Cuando José despertó del sueño, actuó de inmediato. No se detuvo a cuestionar o a buscar otras opiniones. Simplemente confió en lo que Dios le había revelado. Este es un ejemplo poderoso de cómo la obediencia a Dios puede traer paz y propósito a nuestras vidas. ¿Cómo reconocer la voz de Dios en tus sueños? 1. Claridad en el mensaje. Los mensajes divinos a menudo vienen con una claridad que no deja lugar a dudas. 2. Alineación con la palabra de Dios. Los mensajes que provienen de Dios siempre estarán en armonía con su palabra. 3. Paz interior. Aun cuando la tarea parezca desafiante, los mensajes de Dios te llenarán de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una conexión personal. Toma un momento para reflexionar. ¿Hay alguna decisión importante que necesites tomar hoy? ¿Has orado y buscado la guía de Dios antes de tomar ese paso? El impacto de tu obediencia en el plan de Dios. La obediencia de José no solo afectó su vida, sino que fue una pieza clave en el plan de salvación. Tu obediencia también puede tener un impacto eterno, no solo en tu vida, sino en la de aquellos a tu alrededor.
En el próximo bloque, descubrirás cómo Dios usó un sueño para advertir a Pilato a través de su esposa, y cómo esta historia nos recuerda la importancia de escuchar las advertencias divinas en momentos cruciales. No te lo pierdas. La esposa de Pilato, una advertencia divina a través de un sueño. ¿Has sentido alguna vez que Dios te advirtió sobre algo, pero tus circunstancias te llevaron a ignorar su voz? La historia de la esposa de Poncio Pilato nos muestra cómo Dios puede hablar a través de los sueños en momentos cruciales, dando advertencias que, si no son escuchadas, pueden llevar a grandes consecuencias. En Mateo 27:19 leemos: Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sufrimientos en sueños por causa de él. Este momento ocurre durante el juicio de Jesús. Pilato, el gobernador romano, se enfrenta a una decisión que cambiará la historia: liberar a Jesús, un hombre inocente, o entregarlo a la multitud que clamaba por su crucifixión. En medio de esta presión, Dios se manifiesta en la vida de Tinosdes, su esposa, a través de un sueño, alertándola sobre la injusticia que está por cometerse. ¿Qué podemos aprender de este sueño? 1. Dios usa los sueños para advertir en momentos críticos. La esposa de Pilato recibió un mensaje claro sobre la inocencia de Jesús. Aunque ella no tenía un papel directo en el juicio, Dios le habló para que transmitiera la advertencia a su esposo. 2. Es importante escuchar y obedecer las advertencias de Dios. A pesar de la claridad del mensaje, Pilato decidió ignorarlo por temor a la multitud y a las implicaciones políticas. Su decisión de no escuchar tuvo consecuencias eternas. 3. Los sueños pueden ser un medio para involucrar a quienes nos rodean. Dios no solo habla directamente, sino también a través de las personas que ponemos a nuestro alrededor. La esposa de Pilato fue una herramienta divina en este momento decisivo. ¿Cómo se relaciona esto contigo? Dios puede estar usando sueños para mostrarte situaciones injustas o decisiones importantes que debes tomar. Esta historia nos recuerda que escuchar y actuar la voz de Dios. Una reflexión personal. ¿Hay alguna decisión en tu vida donde Dios te ha estado dando señales o advertencias? ¿Has estado dispuesto a escuchar y tomar en serio su dirección? Una acción de fe. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a escuchar y obedecer tu voz. Esta declaración refleja tu disposición de ser sensible a las advertencias y direcciones que Dios te da. La tragedia de ignorar la voz de Dios. Pilato decidió ignorar el mensaje transmitido por su esposa, eligiendo lavarse las manos en vez de defender la inocencia de Jesús. Este acto simbolizó su intento de evadir la responsabilidad, pero las consecuencias de su decisión persisten hasta hoy como una de las mayores injusticias de la historia. ¿Cómo podemos aprender de este error? 1. Dios siempre nos da una oportunidad para tomar la decisión correcta. Pilato tuvo una oportunidad clara de hacer lo correcto. De la misma manera, Dios te da momentos para reflexionar y actuar según su voluntad. 2. Es importante valorar las voces que Dios pone en tu vida. La esposa de Pilato era una voz de advertencia que podría haber cambiado el curso de su decisión, pero fue ignorada. Presta atención a las personas y mensajes que Dios pone en tu camino. 3. No permitas que el miedo te aparte de la voluntad de Dios. Pilato fue influenciado por la presión de la multitud, lo que lo llevó a ignorar la advertencia divina. No dejes que el miedo o la opinión de otros te impidan seguir a Dios. Una conexión personal. Toma un momento para pensar:
¿Has ignorado alguna vez una advertencia que Dios te ha dado? ¿Cómo puedes asegurarte de ser más sensible a su voz en el futuro? El impacto de escuchar y obedecer. Cuando estamos dispuestos a escuchar y obedecer a Dios, podemos evitar consecuencias que no solo afectan nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Dios quiere protegerte y guiarte hacia su propósito, pero necesita que estés dispuesto a escuchar y tomar decisiones valientes. En el próximo bloque, en el bloque final, reflexionaremos sobre cómo todos los sueños que hemos analizado se conectan con la voluntad de Dios y cómo puedes utilizar lo aprendido para descifrar lo que Dios te está mostrando hoy. No te lo pierdas. Conclusión. Descifra lo que Dios te está mostrando. Hoy puedes sentir cómo Dios te ha estado hablando a lo largo de este video. Cada sueño que hemos analizado, desde los sueños de José hasta las advertencias, a través de la esposa de Pilato, nos muestra una verdad poderosa. Dios utiliza los sueños como un medio para hablar, proteger, guiar y revelar su voluntad en nuestras vidas. Al terminar este viaje, quiero que te detengas y reflexiones. ¿Cuáles son los sueños o mensajes que Dios te ha mostrado recientemente? ¿Has buscado discernir si están relacionados con su propósito para ti? La historia bíblica está llena de personas que obedecieron a Dios después de escuchar su voz en sueños. Desde José, quien protegió a Jesús siguiendo las instrucciones divinas, hasta Daniel, quien descifró los misterios de los reyes, cada uno de ellos tomó sus sueños en serio y actuó en consecuencia. Ahora es tu turno. Una reflexión personal. Dios no ha cambiado. Siéntate y medita en estas preguntas. ¿Hay una decisión que estás postergando por miedo o incertidumbre? ¿Has ignorado alguna advertencia divina por estar muy ocupado o por temor a lo que pueda implicar? Este es el momento de actuar. Dios te está hablando hoy, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, de las personas a tu alrededor y de las circunstancias de tu vida. No postergues más lo que Él te está pidiendo. Una acción de fe. Comenta ahora en este video la frase: Señor, descifra mis sueños y guía mi camino. Esta declaración es una forma de invitar a Dios a tomar el control total de tu vida, reconociendo que sus planes son perfectos y su voluntad es buena. El valor de compartir este mensaje. Quiero recordarte que tu participación en este canal no solo es importante para tu vida, sino también para las vidas de otros. Cuando le das like a este video, cuando lo compartes y te suscribes, estás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas. Imagina cuántas vidas pueden ser transformadas por simplemente hacer clic en compartir. Cada vez que haces esto, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar su palabra a aquellos que más lo necesitan. La importancia de continuar este camino. No te detengas aquí. El aprendizaje y la transformación espiritual son un viaje continuo. Por eso, te invito a que te quedes hasta el final de este video y descubras un nuevo mensaje que te ayudará a profundizar aún más en tu relación con Dios. Una promesa para los que obedecen. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Dios está listo para mostrarte cosas maravillosas si te dispones a escuchar y obedecer su voz. No importa cuán oscuro parezca tu camino, Él puede iluminarlo con su sabiduría y su amor. Una pausa para la paz. Antes de terminar, quiero que cierres tus ojos y tomes un momento de silencio. Respira profundamente y da gracias a Dios por haber hablado a tu vida hoy.
Dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento por su protección, su guía y su infinita misericordia. Una invitación final. Al terminar este video, te invito a que veas el siguiente mensaje que te hemos preparado. En él descubrirás una nueva lección espiritual que te ayudará a encontrar respuestas a otras áreas de tu vida. También te invito a revisar los recursos que hemos preparado en la descripción y en los comentarios fijados, donde encontrarás herramientas que pueden ayudarte en tu camino espiritual. Una frase para los elegidos. Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes en los comentarios la frase: "Yo soy un elegido de Dios". Esta es tu forma de mostrar que estás comprometido con lo que Dios te está mostrando y que estás dispuesto a seguir su llamado. Despedida con paz. Gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su paz inunde tu vida hoy y siempre. Amén.